Detrás del mundo infinito que es la mente del hombre, entre las estrellas que cubren el cielo o en el perfil gastado de las viejas piedras, existen verdades escondidas, otra realidad que apenas vemos. Buenas noches. Es cierto que la vida que llevamos nos aleja del misterio. Hacer todos los días las mismas cosas a las mismas horas va creando una especie de barrera. Una barrera que nos separa de las incógnitas, de los pequeños o grandes misterios que van apareciendo en otros lugares, en otros momentos, en otra parte de una vida que realmente no es la nuestra, la de todos los días. Sin embargo, a pesar de esto, los misterios existen. Existen a veces con un matiz romántico, como cuando se habla de civilizaciones desaparecidas, civilizaciones antiquísimas que ofrecen una luz distinta en nuestro pasado remoto. Otras veces el misterio tiene un carácter agradable, esperanzador respecto a nuestro futuro. Nos habla de la fraternidad, de la posibilidad de que haya otros planetas habitados, de que no estemos realmente solos en el universo, como es el caso de los ovnis. Pero a veces el misterio se escribe con mayúsculas. A veces el misterio va acompañado del drama. A veces ese misterio significa muerte o cuando menos desaparición. Dos elementos, dos simples elementos, mar y cielo, aparentemente una combinación idílica, una combinación pacífica, se aunan en este caso para constituir un cepo, una trampa gigantesca donde mar y cielo, sin saber cómo, sin saber por qué, captan, capturan, llevan al olvido cientos de barcos, cientos de aviones, miles de personas. Me estoy refiriendo al Triángulo de las Bermudas. Un triángulo que tendría sus vértices en Miami, en las Bermudas y en Puerto Rico. Un triángulo que, según Richard Wiener, uno de los mejores conocedores de este tema, sería en realidad un trapecio irregular de forma mucho más grande, lo que amplía aún más ese cepo mortal del que hablábamos en un principio. Es cierto que el mar ofrece siempre sorpresas, que apenas lo conocemos, que a diario desaparecen barcos y aviones en cualquier parte de los océanos. Sin embargo, en esta zona del mar, en esta zona del Atlántico, desaparecen muchos más barcos, muchos más aviones que en ninguna otra parte, y generalmente sin dejar ni una sola huella, como si un extraño agujero los hubiera succionado hacia el otro mundo. Para hablar del Triángulo de las Bermudas es imprescindible contarles algunas de las cientos de historias trágicas que hay tejidas en torno a esta zona del mar. A veces lo haremos de las manos de Richard Wiener, que realizó una película sobre este tema, una película que no verán ustedes en pantallas comerciales y que nos vendrá bien, nos servirá para ilustrar algunos de estos casos. Algunos de estos casos que a veces tienen un carácter tan extraño, tan insólito como el del vuelo 16, el de los 5 Avenger, los 5 aviones Vengador que desaparecieron el mismo día, a la misma hora, como si nunca hubieran existido, llevando 14 hombres cuando en realidad debieron ser 15. Pero se da una circunstancia, uno de los que debían formar parte de la tripulación, el cabo Costner, ese día y sin saber por qué decidió no participar en el vuelo. Esta es una constante. Si ustedes recuerdan, en los grandes accidentes, en las grandes catástrofes aéreas o marítimas, los periódicos recogen días después que siempre, indefectiblemente,
el día del accidente o el día antes, algunas personas, sin saber por qué, obedeciendo una motivación que desconocen, por un impulso, deciden en última instancia anular sus pasajes. Eso le pasó ese día al cabo Costner y por eso salvó su vida. Él en parte nos cuenta la historia. It seems that we were to go on a routine navigation hop, the squadron of TBMs, and after we had had chow, why, we were supposed to be at the briefing room at 1 o'clock, approximately 1 o'clock, to be briefed on this routine navigation hop. Two friends of mine, Bob Grubel and Bob Galvin, and I left the chow hall, went back to the barracks for just a matter of moments rest, stretched out on a bunk, and then for some unknown reason I decided not to go on this flight. The mission of the day was a routine patrol flight, east for 160 miles, north for 40 miles, then southwest back to Fort Lauderdale. A triangular course within the larger Devil's Triangle. It was 2 o'clock when squadron leader Lieutenant Charles C. Taylor felt the ground give way beneath his plane. Once airborne, Flight 19 grouped into formation and headed east out over the Atlantic. What were Lieutenant Taylor's thoughts as he looked out at the other 4 planes under his command? Was he thinking of the day's mission? Or is it possible he had that same peculiar feeling that Corporal Cosner had had back at the base? But for Flight 19, it was too late to turn back. Fort Lauderdale Tower received radio contact from the 5 planes 15 minutes before they were due to land. But they did not request landing instructions as expected. We seem to be off course. We cannot see land. Repeat, we cannot see land. We're not sure of our position. We seem to be lost. We don't know which way is west. Everything is wrong. Strange. We can't be sure of any direction. It looks like we are... Air-Sea rescue search. At first light, we took off and proceeded out to sea. When we arrived at the last known site of the missing aircraft, we started a air-sea expanded search. There were 8 planes involved, and we flew at wingtip intervals at approximately 300 feet above the water. We had the help of many surface ships, Army and Navy and Marine aircraft in the area, and look as hard as we could find, we couldn't find any trace of either the men or the planes. Every type of vessel, from Navy submarines just returned from Pacific War duty to sleek new Coast Guard cutters, joined the search, which stretched for over 200 miles out into the Gulf of Mexico to 400 miles into the Atlantic. The search continued in a crisscross pattern that covered 280,000 square miles. But when the ships and planes returned to their bases, the story of the missing men and planes was the same. No survivors, no victims, no wreckage found. No survivors, no victims, no wreckage found. Yes, the story was the same, except for one astounding fact. We received an urgent radio message that we were now searching for 6 planes instead of 5. Harry Cohn, who had taken off previously in the first PBM, was missing, as well as his 12-member crew. They apparently had disappeared while they were out searching. They apparently had disappeared while they were out searching in the Devil's Triangle. La llamada de socorro fue a las 15:45. La tripulación del vuelo 16, de esos 5 aviones, había perdido por completo el control de la situación. Sus aparatos no funcionaban y ellos mismos dijeron
que no veían apenas el océano. El primero en salir en la búsqueda fue un Martin Mariner, un hidroavión, con 13 tripulantes a bordo. No se ha vuelto a saber de él. 6 aviones, 27 hombres, aviones y hombres preparados para volar en circunstancias extremas, desaparecieron ese mismo día, en unas condiciones habituales, normales para su vuelo. En la búsqueda participaron 242 aviones, 18 barcos, a los que hubo que añadir el portaaviones Salomón con 18 aparatos o 35 aparatos más, según recuerdo. Se rastrearon 450.000 kilómetros cuadrados de esa zona. No se encontró absolutamente nada de esos 6 aviones, mucho menos de esos 27 hombres. Es cierto que los aviones en ocasiones desaparecen sin dejar rastro, se hunden sin dejar nada tras de sí, pero 6 aviones, y teniendo en cuenta que los Avengers, los Vengadores, en condiciones normales, forzados a un amerizaje, podían estar flotando hasta media hora sobre su panza, es prácticamente, absolutamente imposible que desaparecieran de forma tan misteriosa, sin dejar ni un solo rastro. Sin embargo, fue así como desaparecieron. El caso del vuelo 16, de estos 5 Avenger y del Martin Mariner que se les unió, es tal vez uno de los más llamativos, pero es uno más, un caso más de los cientos de casos de desaparición de aviones. Podríamos enumerar durante horas aviones desaparecidos en circunstancias sumamente extrañas, como el Star Tiger, que desapareció en el año 48, o este caso en el que ya no son aviones de hélice, sino que fue el caso en cierto modo importante porque inauguró la época de desapariciones de aviones jet dentro del Triángulo del Diablo, dentro del Triángulo de las Bermudas. Me refiero al caso de 2 aviones militares. Es una versión del Boeing 707 para uso militar que desaparecieron el mismo día, a la misma hora, también sin saber cómo. But what about jet-age aircraft capable of flying above any interference created by an oceanic phenomenon? 2 KC-135 Stratotankers took off from Homestead Air Force Base on August 28, 1963. These were the first 2 jet aircraft to add their names to the ambiguous chronicle of the Devil's Triangle. Their fate was still unperceived as each taxied to take off into the unknown, leaving the humid atmosphere of Florida's late summer behind. 11 crewmen were aboard the 2 planes. Their destination when they lifted into the sky was secret. The last position they radioed was 300 miles southwest of Bermuda. Then they vanished. Se pensó en este caso concreto que la única causa posible para la desaparición, no auténticamente desaparición, puesto que esta vez sí se encontraron restos, para la catástrofe de estos 2 aviones, se argumentó que la única explicación posible era el choque. Sin embargo, los restos encontrados de uno y de otro avión estaban separados por 250 kilómetros de distancia. No puede, pues, atribuirse al choque. Siguen sin saberse las causas de esta catástrofe. ¿Qué pasa realmente ahí? ¿Qué sucede en esta zona del océano para que desaparezcan, en forma más o menos misteriosa, multitud de aviones? Multitud de aviones que no tienen comparación en cuanto a número con la cantidad de barcos desaparecidos. Desde hace mucho tiempo, desde hace siglos, van desapareciendo barcos en esa zona, en cantidades casi increíbles. Posiblemente se pueda hablar ya de más de 1000 barcos desaparecidos. Muchos de ellos barcos de pequeño tamaño, algunos tan importantes, tan grandes como el Cyclops, un barco de 19.000 toneladas que partió de Bahía en febrero de 1918 para sumirse en el olvido.
On January 8, 1918, at Norfolk, Virginia, the Cyclops was loaded to her waterline with a cargo destined for a fleet of U.S. warships serving off the east coast of South America. This picture was taken on the Cyclops' departure day by a dashing young Navy officer. Ni un resto, ni una tabla, ni un cadáver. El Cíclops fue tragado por el Triángulo de las Bermudas, por el Triángulo del Diablo. Un caso más en esta larga lista de tragedias que ofrece esta zona del océano. Lo curioso, lo que añade más misterio a este caso del Cíclops, es que unos cuantos años después, dos buques gemelos, exactamente iguales, el Nereus y el Proteus, desaparecieron igualmente en el Triángulo de las Bermudas. La lista podría ser interminable. Podríamos seguir durante un tiempo casi indefinido hablando de las víctimas, de las tragedias, de las desapariciones misteriosas que han tenido lugar en esta zona del mar, en este Triángulo de las Bermudas. Lo importante ahora es plantearnos la causa, especular, como ha hecho tanta y tanta gente, sobre cuál es la razón para que esto suceda así. Hay un hecho que debemos de tener en cuenta. Si bien es cierto que en esa zona desaparecen mucha más cantidad de barcos y aviones de las normal, también es preciso tener en cuenta que el tráfico en esa zona, el tráfico de aviones y el tráfico de barcos, es mucho más intenso que en otras zonas del mar. Esta es una de las razones que aducían los racionalistas para quitar cualquier aire de misterio a este problema del triángulo. Sin embargo, no podemos o no debemos dejarnos engañar como ocurre tantas veces. Es cierto esto de la mayor intensidad de tráfico, lo cual justifica en parte que también el número de desapariciones sea mayor. Pero estas cifras llegarían a un límite. Desde un punto de vista estadístico, estaría justificado tal vez un 60 o un 70% de esas desapariciones. Habría un 30% sin justificar. Pero además, lo que añade interés o lo que da importancia, lo que da misterio al Triángulo de las Bermudas es que muchas de estas desapariciones, como el caso de los Avenger, como el caso del Cíclops, como el caso del María Celeste, como tantos casos, tienen unas características insólitas, llenas de misterio, puesto que las circunstancias no ya han sido dramáticas, sino totalmente incomprensibles. Se ha pensado, unos han aducido que las causas posibles podían ser las perturbaciones de tipo magnético que hay en esa zona. Si ustedes se fijan, esta zona del Triángulo de las Bermudas tiene un equivalente en los mares del Japón, otro triángulo aún más grande, el Triángulo del Diablo. La coincidencia entre esta zona y esta únicamente es que el polo norte magnético coincide en parte de estos dos triángulos con el polo norte terrestre, cosa que no sucede en otras partes del globo. Pero aparte de esto no hay más coincidencias, aparentemente, porque sí las hay, pero ya entrando en el terreno de lo esotérico, ya entrando en el terreno de lo misterioso. En esta zona y en esta se observan extrañas cosas en el mar, se observan extrañas luces, se observan fenómenos mitad atmosféricos, mitad inexplicables. Luces, remolinos tumultuosos que aparecen súbitamente, en grandes olas que aparecen súbitamente y sobre todo avistamientos de ovnis. Bien es cierto que avistamientos de ovnis con más frecuencia los hay incluso en otras zonas del globo, pero en estas zonas aparecen con frecuencia ligados a las grandes catástrofes, a las grandes desapariciones de barcos o de aviones.
En el mar de Japón se intentó una investigación a fondo. Hace años se envió un barco, un gran barco, en el que iba un grupo de expertos en el que estaban incluidos hasta parapsicólogos, también especialistas en ufología, también especialistas en ovnis. Y es un misterio más que agregar a la larga lista, porque ese barco de estudio desapareció totalmente y nadie ha vuelto a saber de él. Se puede hablar, como hablan algunos, de una especie de agujero, una especie de vacío en el que se pasa a otra dimensión. Hablan algunos de influencias tan increíbles que no pueden tomarse en cuenta, como restos de elementos electrónicos, de elementos que influirían de tal forma sobre el componente metálico de los aviones que los volatilizarían, pero no se ajusta realmente a los restos, a los hallazgos que a veces han quedado después de los naufragios. Habría que recurrir a otra explicación, a una posible explicación, tal vez que el negro encanto, el trágico encanto de este Triángulo de las Bermudas es que no hay explicación alguna que sea totalmente válida, pero dentro de esta especulación podría incluirse y como puerta abierta a otros programas, a otros temas de interés, podría incluirse el fondo submarino. A este nivel, no solamente en la superficie, no solamente a nivel de mar y en el aire suceden cosas extrañas, por debajo del mar, a este nivel, en esta zona geográfica, hay extrañas ruinas. Extrañas ruinas que han hecho a algunos autores decir que realmente la historia empezó ahí, en Bimini. No sabemos si empezó o no, pero lo que sí es seguro es que hay ruinas ciclópeas cuyo origen nadie sabe. Ruinas ciclópeas que tal vez enlacen con un tema aún más sugestivo. Ruinas que tal vez sean la prolongación, el último extremo de un continente desaparecido, de una tecnología desaparecida, de una cultura de la que no sabemos apenas nada. Estoy refiriéndome a la Atlántida. Nadie puede argumentar de una forma convincente cuál es la causa para estas desapariciones, para estas catástrofes. Pero lo que sí es seguro es que mientras ustedes están viendo este programa, como dice bien Richard Wiener, es seguro que en esa media hora habrán desaparecido más personas, más víctimas dentro del Triángulo de las Bermudas.